Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero hablar un momento sobre la famosa vaca roja que supuestamente se sacrificó ahora en Medio Oriente, en Israel, en Jerusalén, no sé en qué parte, o que se va a sacrificar una vaca roja. Y siempre que se habla de esta noticia de la vaca roja, la famosa vaca roja, lo hablan en un contexto del tercer templo, de un tercer templo o de una reconstrucción de un templo y de la venida del anticristo. Siempre es en ese contexto que se informa o se comparte noticias sobre supuestamente una vaca roja que tiene que ser sacrificada. Ahora, todo muy lindo esa noticia, pero hay que aclarar algo, y es lo que yo quiero hablar en este video sobre nosotros como la Iglesia de Cristo en este tiempo, en esta era presente como la Iglesia de Cristo. Hay que entender que nosotros, hablando escatológicamente, nosotros todavía como la Iglesia de Cristo estamos cumpliendo ese llamado, por supuesto, de predicar el Evangelio a toda criatura, de predicar a Cristo como el único y suficiente Salvador, a las almas que todavía no son salvos en Cristo. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, una línea de tiempo escatológicamente hablando, y esto lo aprendimos con el pastor John MacArthur. Yo estoy compartiendo una gran cantidad de videos donde comparto las enseñanzas de MacArthur en el libro de Apocalipsis. Fíjese, capítulo 1 de Apocalipsis al capítulo 3, la Iglesia de Cristo en la tierra. Capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis, la Iglesia está en el cielo. Capítulo 6 al 18 es el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Desde el capítulo 6 de Apocalipsis comienza el tiempo de la angustia de Jacob, como lo profetiza el Antiguo Testamento. Nosotros lo conocemos, en el Nuevo Testamento lo conocemos como el tiempo de tribulación y gran tribulación, que son 7 años, por eso tribulación y gran tribulación. Y comienza ese tiempo desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. En el capítulo 19 vemos a Jesús regresando como juez. Jesús vuelve en el capítulo 19 para poner fin a ese tiempo de la angustia de Jacob, que va a comenzar desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Nosotros todavía estamos en esta era presente, estamos como la Iglesia de Cristo, todavía estamos aquí en la tierra. Por tanto, hay que dejar claro, y aquí yo voy a estar dejando, puede fijarse esta línea de tiempo que está muy bueno, esta línea de tiempo, porque es una guía bíblica de que nosotros tenemos que tener en cuenta esto que vemos aquí, porque está sustentada bíblicamente todo desde el capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 22. Entonces, ¿quiénes son las personas o cristianos que hablan de la famosa vaca roja, de un anticristo? Comúnmente son personas que no creen, que son cristianos, algunos son judaizantes, que no creen en la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Atención con eso, porque todos aquellos que están pendientes a la famosa vaca roja, al famoso templo que va a ser reconstruido, la mayoría son personas que no tienen en cuenta, no sé si no creen en el arrebatamiento de la iglesia, seguramente que muchos, obviamente muchos no creen, pero quizás algunos sí creen en la doctrina del arrebatamiento, pero también enseñan que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir al final de la tribulación de 7 años. Entonces, nosotros, los premilenialistas, y hablo por mí, yo que soy premilenialista, como el pastor John MacArthur, que yo creo en un arrebatamiento pretribulacional, es decir, un arrebatamiento antes del tiempo de la tribulación de 7 años. Nosotros entonces los premilenialistas creemos en un rapto pretribulacional, es decir, antes de que comience el tiempo de tribulación y gran tribulación, capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Algunos también tienen la postura, tienen esa enseñanza que también dice que el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir al principio de
la tribulación de 7 años. ¿Qué podría ser tranquilamente? No está mal esa postura. Podría ocurrir el rapto antes de la tribulación o al principio. Es interesante esa postura. No lo veo muy mal a eso. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es en la creencia de un arrebatamiento durante la tribulación. Tampoco estoy de acuerdo con la postura, con la enseñanza que enseña que la iglesia va a ser arrebatada después, al final de la tribulación. Y no puede ser, porque ahí estaríamos confundiendo mucho con esa enseñanza. Porque fíjese aquí la guía. La iglesia de Cristo, desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia está en la tierra. Hoy nosotros, como la iglesia de Cristo, estamos en la tierra. Estamos haciendo historia como la iglesia de Cristo que comenzó en Hechos capítulo 2. Nosotros hoy estamos cumpliendo un ministerio de proclamar el mensaje de salvación que solamente hay en el Señor Jesús. Ese es nuestro llamado hoy en día y estamos enseñando todo el consejo de Dios, obviamente. Pero fíjese, nosotros como la iglesia de Cristo estamos en la tierra hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. En el capítulo 4 ya la iglesia de Cristo está en el cielo, representado por los 24 ancianos. Eso quiere decir que los pretribulacionistas, que creemos en un rapto pretribulacional, nosotros entendemos, teniendo en cuenta esta línea de tiempo, entendemos que nosotros no vamos a estar en el tiempo de Apocalipsis 6 en adelante. No vamos a estar en la tierra. Ya estamos en el cielo en el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros, como la iglesia de Cristo, no estamos pendientes a una vaca roja. No estamos pendientes tampoco a la venida del anticristo. Nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo, que venga en los cielos, al sonido de la trompeta, nos lleve con él, al encuentro. Estamos esperando para encontrarnos con el Señor Jesús en los aires, como enseña claramente Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Esa es nuestra esperanza hoy, nuestro anhelo de estar con Cristo pronto, cuando Él venga y nos encontremos con Él en los cielos y nos lleve. Ahí es cuando se cumple Apocalipsis 4. Entonces, teniendo en cuenta esta línea de tiempo, nosotros entendemos que como la iglesia de Cristo no vamos a estar en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, porque es en este tiempo de tribulación y gran tribulación, capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, es en este tiempo que se va a usar, se va a sentar el anticristo en el templo, que es lo que enseña el apóstol Pablo también en su epístola a los tesalonicenses, que es lo que también enseña el propio Señor Jesús en Mateo 24, que es lo que enseña también el profeta Daniel. Entonces, la pregunta es, ¿existe un templo? ¿Va a existir un templo reconstruido? Bueno, bíblicamente sí, y ese templo será el templo del anticristo, será para él, y ahí es donde se cumple lo que dice Jesús en Mateo 24, lo que dice Pablo a los tesalonicenses, lo que dice el profeta Daniel desde el Antiguo Testamento. Atención con eso. Entonces se llama el templo de Dios, pero solo porque el anticristo, esa profecía que se profetiza en la Biblia, en Mateo 24, Pablo también lo habla, y lo habla también Daniel, el anticristo va a fingir ser Dios y va a ser recibido como tal por los judíos en ese periodo del tiempo de la tribulación y gran tribulación. Es en ese tiempo que se va a dar, que se va a cumplir, que el anticristo se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar como si fuera Dios. Va a ocupar, va a usurpar
ese puesto como si fuera Dios. Entonces los judíos son los que están esperando a este Mesías, a este falso Mesías, al anticristo. Nosotros, como la iglesia de Cristo, no estamos esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando a nuestro Mesías, el verdadero, el Señor de señores y el Rey de reyes, que está a la diestra de Dios Padre. A ese Jesús que está ahora a la diestra de Dios Padre, estamos esperando que Él venga en los cielos, nos encontremos con Él y nos saque de este mundo, justamente también para no estar en este tiempo donde el anticristo se va a sentar en ese templo. Entonces, hay que entender que el rapto de la iglesia ocurre en Apocalipsis 4 y también en Apocalipsis 5. Ya nosotros como la iglesia de Cristo estamos en el cielo. Entonces, se va a dar lo del tercer templo o la reconstrucción de un famoso templo, se va a dar, sí, amén, pero se va a dar durante el tiempo de la angustia de Jacob, durante el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Nosotros ya no vamos a estar en ese tiempo. Nosotros hoy estamos en este mundo y todavía no vino Cristo por nosotros. Entonces no estamos pendientes de una reconstrucción de un templo. Sí, podría ser que de repente se reconstruya un templo en Israel y en Jerusalén y esto que lo otro, pero nosotros seguimos esperando por el cumplimiento de lo que revela Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Entonces, cualquiera puede sacrificar hoy por hoy una vaca roja. Pueden hacer lo que quieran, pero no va a pasar nada. No hay ningún mandamiento de Dios para hacer eso en esta era de la iglesia, en este mundo. No hay. Lo que sí puede suceder hoy en día es que se sacrifique una vaca roja y se arme un conflicto en Medio Oriente entre los judíos y los palestinos. Eso sí puede ocurrir. Ya dijimos que la reconstrucción de un templo, ese templo donde el anticristo se va a sentar y se va a hacer pasar como si fuera Dios, eso sí es bíblico, pero eso se va a dar una vez que la iglesia de Cristo ya no esté en esta tierra. Entonces lo que se puede llegar a lograr es, con la vaca roja, es que se arme un conflicto nuevo en Medio Oriente entre judíos y los palestinos. Incluso hay noticias donde la policía arrestó a varias personas bajo la sospecha de planear sacrificar una ofrenda de Pascua en el área de Jerusalén. Así que, pero eso no es un mandamiento, no es algo que vemos en la Biblia de un sacrificio de una vaca roja. No hay eso, no existe dentro de lo que es la era de la iglesia. En el Nuevo Testamento en ninguna parte vemos de que se tiene que sacrificar una vaca roja. No. Entonces nosotros como cristianos no estamos esperando que se construya un templo. Nosotros, incluso la Biblia dice, como la iglesia de Cristo, nosotros como cristianos, dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo. Tampoco tenemos necesidad de sacrificar ningún animal, ya que tenemos un mejor sumo sacerdote y un mejor sacrificio, que es Cristo mismo y lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, sí es verdad que una vez que la iglesia de Cristo ya no esté en este mundo, va a ser Israel, los judíos van a ser el foco en este tercer templo o en esta reconstrucción del templo en un futuro, cuando ya la iglesia no esté en este mundo. La Biblia entonces, bíblicamente hablando, como la iglesia de Cristo todavía en este mundo, la Biblia es muy específica en cuanto a las condiciones que deben cumplirse para que se lleven a cabo cosas como la construcción de un templo y el sacrificio de algún animal, pero esas condiciones no existen en este momento porque la iglesia de Cristo todavía está en la tierra. Lo único que puede pasar ahora con la iglesia presente en este mundo es que si alguien sacrifica una vaca roja allá en Medio Oriente o donde sea,
lo único que va a provocar eso es que la policía lo arresten y lo metan en la cárcel o lo que sea. Entonces, el único evento bíblicamente que tiene que ocurrir hoy, el próximo evento mundial proféticamente hablando, es el evento del arrebatamiento de la iglesia. Un rapto, un arrebatamiento pretribulacional, antes de Apocalipsis 6, antes de que comience Apocalipsis 6. Ya vimos aquí en esta línea de tiempo, fíjese, la iglesia en la tierra, Apocalipsis 1 al 3. La iglesia en el cielo, Apocalipsis 4, 5. Tribulación y gran tribulación, Apocalipsis 6 al 18. Jesús regresa como juez, capítulo 19. El reino milenial, capítulo 20. Cielo nuevos y tierra nueva, capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, todo lo que tenga que suceder en cuanto a la reconstrucción de un templo y el anticristo y el sacrificio de un animal o no sé cuántos animales, todo eso va a ocurrir y se va a dar cuando ya la iglesia no esté en este mundo. Una vez que la iglesia esté en el cielo, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipsis, ahí sí se va a ir dando, se va a cumplir ese famoso templo que se va a reconstruir allí en Israel, en Jerusalén. Entonces quería compartir y hablar con ustedes un momento sobre esto para aclarar que no está mal. Sí, puede ser que en cualquier momento se reconstruya un templo, pero no va a suceder nada mientras la iglesia de Cristo esté en este mundo. Mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, no van a suceder esas profecías que están allí detenidas, están detenidas hasta que la iglesia de Cristo sea arrebatada en el cielo. Así que comparte este video, comente qué usted piensa sobre esta famosa vaca roja, sobre estas noticias que están muy pendientes algunos cristianos, algunos no son cristianos, son judíos y otros que también no creen en el arrebatamiento de la iglesia, o creen pero dicen que la iglesia tiene que pasar por la tribulación, o que el rapto tiene que ocurrir al final de la tribulación, y todas esas posiciones que nosotros consideramos, según esta línea de tiempo que ve aquí en pantalla, nosotros entendemos que el evento que viene al mundo es Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, la iglesia en el cielo. Así que saludos y bendiciones.